Buenos días, bienvenidos a la resolución del examen de Economía de la Empresa de la prueba de acceso a la Universidad de la UNED, celebrado en Valencia el miércoles 25 de mayo de 2022. Bien. El examen sabéis que consiste en dos partes, una prueba objetiva y luego una prueba de desarrollo. De la parte objetiva hay que resolver 10 preguntas de 12 y de la parte de desarrollo hay que resolver 2 preguntas de 3 ejercicios. ¿Vale? Vamos a comentar brevemente las preguntas de la parte objetiva y luego resolveremos los ejercicios de la parte de desarrollo. En la prueba objetiva tenemos las siguientes preguntas. La primera, en la producción de bienes y los costes variables, la respuesta sería son los únicos costes existentes a largo plazo, porque los costes variables siempre son, los costes totales, los costes fijos y variables, son todos variables a largo plazo. Las otras respuestas no serían correctas. La pregunta número 2 me dice que los staff son dentro de la estructura organizativa de una empresa. La respuesta correcta sería la B, los departamentos que sirven de consulta y asesoramiento, porque son órganos independientes de la estructura jerárquica. Respecto del apartado 3, me dice las fuentes de financiación propias más importantes de la empresa las encontramos en el correcto sería el capital y las reservas, que son los que forman las partidas que forman parte de los fondos propios y del patrimonio neto, que son fuentes de financiación propias. Vale, la 4, cuando el activo circulante es menor que el pasivo circulante, se dice que el fondo de maniobra es negativo, porque si el activo circulante es menor, quiere decir que la empresa tiene más deudas a corto plazo que recursos a corto plazo, que activos a corto plazo, que activos corrientes. Bien. En la 5 me dice que el coste se produce cuando. La respuesta correcta sería la C, porque se produce cuando se consumen en la producción de los factores comprados, no en la compra ni en el pago. De hecho, cuando contablemente recogemos el coste de las ventas, es el coste cuando realmente se han consumido, no cuando se han comprado. ¿Vale? Bien, en el 6, el impuesto sobre el valor añadido lo paga el consumidor final, que es realmente el contribuyente del impuesto. Bien, en el 7, el patrimonio de una empresa es el conjunto de bienes de su propiedad y derechos a su favor, así como el conjunto de obligaciones contraídas por la empresa con los socios y con terceras personas, es decir, el conjunto de bienes y derechos que tiene la empresa descontado las obligaciones o compromisos o deudas que tiene la empresa. Vale. Luego la 8, sabiendo que el punto, esta ya sería una pregunta dentro del tipo test, pero que requiere un desarrollo. En el 8 me dice, sabiendo que el punto muerto de una empresa es de 6.093,75 unidades y que su nivel de producción anual estimado es de 7.500, en base al análisis del punto muerto, podemos afirmar que la empresa evidentemente obtendrá beneficios, ya que si la variable Q es el punto muerto, que sería 6.093,75, cualquier unidad que esté superior a Q, es decir, que esté a la parte derecha de la variable Q, del valor del umbral de rentabilidad, en ese caso obtendremos beneficios porque para esas unidades el ingreso total obtenido sería superior al coste total y por lo tanto obtendríamos beneficios. Bien. El apartado 9, la pregunta 9 me dice que hay una empresa dedicada a la fabricación de motos que incurre en unos costes fijos de 400.000 euros y un coste variable de 1.000 euros por unidad. Es el coste variable medio. Sabiendo que el precio al que la empresa vende cada moto es de 3.000 y que el objetivo de la empresa es producir 1.200 motocicletas, me pregunta cuánto ascienden el coste medio total de la empresa. Vale, aquí hay una variable que es el precio de venta que no me interesa y no me afecta al cálculo. ¿Cómo obtenemos el coste medio total? Pues primero calculamos el coste total y luego dividiremos por el valor de las unidades producidas. El coste total es igual al coste fijo más el coste variable, que será igual a 400.000, que es el coste fijo, más la parte variable, que es 1.000 euros por unidad de coste variable, multiplicada por la cantidad producida, que son 1.200 motocicletas
el total de costes de la empresa para esa fabricación es de 1.600.000 euros. Bien, el coste medio total de esta empresa lo obtendremos dividiendo 1.600.000, que es el coste total, entre la cantidad producida, que es 1.200. Por lo tanto, obtenemos un valor de 1.333,33 euros por cada unidad, que corresponde con la respuesta B. Bien, en el apartado, en la pregunta 10, me dice, la empresa Vinsa decide disminuir el precio de su producto de 12 euros a 10 euros, vale, por unidad. Como consecuencia de tal medida, la cantidad demandada aumenta de 1.000 a 1.500 unidades. ¿Cómo afectará la decisión de esta empresa a sus ingresos totales? Vale, en teoría esta pregunta iría encaminada a calcular la elasticidad de ese producto, pero haciendo un sencillo cálculo obtenemos que las ventas iniciales se venden a 12 euros y la empresa vende 1.000 unidades. Por lo tanto, obtendría una producción por valor de 12.000 euros. Si la empresa disminuye el precio por unidad de venta a 10 euros, pero consigue vender 1.500 unidades, obtendrá unos ingresos de 15.000. Por lo tanto, la medida de reducir el precio de ese producto supone un aumento total de los ingresos. Correspondería la respuesta B. Bien. En la pregunta 11 me dice que los socios de la empresa tuvieron que aportar 10 millones de capital para fundarla y me pide que señale la respuesta correcta. Bien, en este caso, esos 10 millones que tuvieron que aportar los socios son aportaciones de los socios que forman parte del patrimonio de toda la empresa. Bien, la pregunta 12. Un cliente debe a la empresa las facturas de los últimos 3 meses, ¿vale? Por ventas que se habrán hecho a ese cliente. El importe total de deuda es de 5.490 euros y me pide señalar la respuesta correcta. La respuesta sería la A, porque las deudas de los clientes, que para mí es una cuenta a cobrar, es un crédito, ¿vale?, forman parte del activo de la misma, ya que es un derecho de cobro por importe de 5.490 euros. Y hasta aquí serían las preguntas tipo test, ¿vale?, de la prueba o de la parte objetiva. Bien, vamos a resolver ahora la parte de desarrollo. De la parte de desarrollo nos ponen 3 preguntas y 3 ejercicios a resolver. Vale. El primer ejercicio es más de desarrollo teórico, porque tenemos que comentar un caso concreto, pero sin cantidades numéricas. Me pide que defina el fondo de rotación o fondo de maniobra, que señale la fórmula para realizar su cálculo y que represente gráficamente el caso en el que la rotación, el fondo de rotación o el fondo de maniobra es positivo o es negativo. Bueno, pues la definición la podemos establecer como veis en pantalla, que es aquella parte del activo corriente que está financiada con fondos permanentes, es decir, con pasivo no corriente y patrimonio neto, ¿vale? Y aquello le permite a la empresa tener un fondo de seguridad que le permitiría hacer frente a los eventuales imprevistos o desajustes entre la corriente de cobros y la de pagos. Es decir, que visto desde el punto de vista de la fórmula para realizar su cálculo, tendríamos que sería la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. En algunos autores todavía lo definen como activo circulante o pasivo circulante, que sería el mismo concepto, ¿vale? Bien. Y luego, que represente gráficamente, sería cuando el activo corriente es superior al pasivo corriente, vemos que existe una diferencia positiva entre el activo y el pasivo, que quiere decir que en este caso la empresa tiene liquidez suficiente para atender los compromisos a corto plazo que están representados por el pasivo corriente. En el caso contrario, en el caso que veis a la derecha, el pasivo corriente es mayor y por lo tanto es mayor que el activo corriente y por lo tanto en esta empresa, en este caso, no tendría liquidez suficiente para atender sus pagos a corto plazo, ¿vale?, y podría incumplir sus obligaciones de pago y entrar en morosidad, ¿vale? Muy bien. La pregunta número 2 me habla de un fabricante de ropa deportiva, ¿vale?, que tiene 2 alternativas para invertir. La 1, en la que me dan
unos datos de desembolso y flujos netos de caja, y la segunda en la que también me ofrecen otros datos alternativos. Los datos me los ofrecen en millones de euros. Y me dicen que la tasa de descuento para ambas alternativas es del 3%. Bien, teniendo en cuenta la información anterior, se pide que calcule el valor actual neto de ambas inversiones y que decida cuál es la mejor inversión para este criterio. Y segundo, que calcule el payback, ¿vale? Y lo mismo, que justifique cuál es la mejor inversión teniendo en cuenta este criterio. Vale. Para calcular el valor actual neto, tenemos aquí, hemos indicado los datos que vamos a utilizar. Lo primero que decimos, o que tenemos que expresar, es que dada que todos los valores están en millones de euros, para facilitar el cálculo, hemos calculado todo en una unidad que es 1 billones de euros, ¿vale? Para no poner todos los ceros, ¿vale? Todos los dos, porque también nos podría dar lugar a equivocación. Entonces, a ver, alternativa 1, alternativa 2, ¿vale? Tenemos ahí cuál es la fórmula del VAN, desembolso inicial negativo, más flujos netos de caja del año 1 y del año 2, actualizados a la tasa de descuento al momento actual. En el caso del VAN 1, de la alternativa 1, con este cálculo, 100 de desembolso más valor actual del flujo de caja 1 más valor actual del flujo de caja 2, ¿vale? Obtenemos un VAN de 23,94 millones de euros, ¿vale? Y en el VAN de la alternativa 2 obtenemos un valor actual neto de 57,64 millones de euros. Por lo tanto, de acuerdo con el criterio del valor actual neto, la alternativa mejor es la 2 porque se obtiene un VAN mayor. Vale. La segunda parte del cálculo es la obtención del plazo de recuperación o payback de las inversiones indicadas y justificar cuál es la mejor inversión teniendo en cuenta este criterio. Vale. Para calcular el payback es el plazo que tarda o el tiempo que tarda la empresa en recuperar el desembolso inicial. Bien, en este caso el desembolso inicial de la alternativa 1 era 100, ¿vale? Con los flujos de caja del año 1, en el que se obtenían 50 millones de euros, la empresa había compensado 50 millones, por lo tanto le quedaban todavía pendientes de compensar otros 50 millones. ¿Vale? En el año 2, de esos 50 millones, puesto que los flujos de caja del año 2 han sido de 80 millones, a finales del año 2 ya ha compensado de sobra el desembolso pendiente, ¿vale? Pero en el payback no nos interesa saber eso, nos interesa saber en qué momento del año 2, los flujos de caja obtenidos en ese año han superado el desembolso pendiente. Pues para eso lo que haremos será calcular a través de una regla de 3 el momento en el que, en qué mes, digamos, la empresa ha conseguido superar ese flujo neto de caja todavía negativo. Entonces, decimos que si la empresa genera unos flujos de caja de 80 millones en 12 meses, estamos ahí calculando la regla de 3, entonces, ¿cuánto habría tardado en superar 50 millones? Suponiendo que los ingresos se obtienen de forma constante, ¿vale? Por lo tanto, la variable me dice que se obtendrían en 7,5 meses. Es decir, que la empresa habría superado ese desembolso inicial pendiente en 1 año y 7,5 meses para la alternativa 1. Vamos a calcular lo mismo para la alternativa 2. En la alternativa 2, con datos distintos, el procedimiento es el mismo. En el año 1, con los flujos netos de caja del año 1, todavía quedarían pendientes de compensar 30 millones a final de ese año, y del año 2, con los flujos netos de caja de ese año, habríamos compensado a final de año, habríamos superado y compensado de sobra ese desembolso pendiente. Para obtener también en qué momento se recuperan, pues haremos la misma operación. Si la empresa ha generado en todo el año a un ritmo constante 95 millones de euros en 12 meses, ¿cuándo habrá superado esos 30 millones
¿En qué mes lo habrá superado? Pues la variable nos da que lo supera en 3,79 meses. Por lo tanto, el payback del proyecto 2 o de la alternativa 2 sería de 1 año y 3,79 meses. ¿Vale? Comparando ahora el payback de la alternativa 1 y el payback de la alternativa 2, obtendríamos que el payback de la alternativa 2 sería menor, es decir, el plazo de recuperación o payback de la alternativa 2 es menor y por lo tanto es la alternativa que elegiríamos porque recuperamos antes el desembolso inicial. Bien, hasta aquí la resolución del ejercicio 2 de la prueba de desarrollo. Vamos al ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 me habla de una información contable y me pide que calcule la rentabilidad económica de la empresa y la rentabilidad financiera de la empresa y que lo interprete. No basta con calcularlo, hay que interpretar también el resultado y decir qué significa. Ahora lo veremos. Bien, de estas cuentas, de esta información que me ofrece, lo primero que vamos a ver es que el cálculo de la rentabilidad económica se obtendría a través de el cociente entre el beneficio antes de intereses e impuestos, el BAI, también denominado BAIT en algunos materiales, dividido por el activo. ¿Vale? Es decir, la rentabilidad que obtiene la empresa por la rentabilidad por el resultado de explotación sobre el activo invertido. Y la rentabilidad financiera se obtiene dividiendo el beneficio neto, es decir, el resultado del ejercicio después de impuestos, dividido por el patrimonio neto, es decir, por el dinero que han puesto los socios o que han generado los socios en la empresa, que forman parte del patrimonio neto, es decir, capital más reservas más resultado. Vale, vamos a ver si tenemos esta información. Vale, volviendo un momento atrás, ¿vale? Tenemos que de la información que nos proporciona el ejercicio, tenemos una serie de datos, por ejemplo, amortización del inmovilizado, que es un gasto, la compra de materias primas, que es otro gasto, el gasto de suministros son 80.000, otro gasto, la venta de sillas, 95.000, es un ingreso, los otros ingresos de explotación es otro ingreso y tenemos otros gastos, pero que estos son financieros, que es 9.000, que es el interés de la deuda, que formarán parte del resultado financiero. Vale, luego me ofrece un dato que es que el activo total de la empresa es de 350.000 y los fondos propios de 175.000. Vale, entonces, solo tenemos que calcular, en este caso, como el activo lo tenemos y el patrimonio neto también lo tenemos, solo tenemos que calcular ahora cuál será el beneficio antes de impuestos e intereses y cuál es el beneficio neto. Tomando la información que me proporciona, calculamos esta cuenta de resultados resumida y obtenemos que de la diferencia de ingresos de explotación obtenemos un resultado de explotación en el apartado A, resultado de explotación que equivale al BAI, el beneficio antes de intereses e impuestos, o BAIT, también denominado, de 40.000 positivo. Resultado financiero, nos han dicho que tenemos unos intereses de 9.000, no tenemos ingresos financieros, por lo tanto, el resultado financiero es negativo de 9.000. El resultado antes de impuestos, que es la suma del A más el B, es decir, 40.000 menos 9.000, me da un resultado de 31.000 positivo de beneficios, ¿vale? Bien, en el enunciado también se me dice, al final, que el impuesto de sociedades es del 25%. Entonces, siendo el resultado del 25%, el impuesto del 25%, calculamos el 25% sobre el beneficio antes de impuestos y obtenemos que el gasto por impuestos sobre sociedades o sobre beneficios es de 7.650 euros de gasto que, descontado del beneficio antes de impuestos, me da un resultado del ejercicio o beneficio neto de 23.250. Ahora ya dispongo de la información necesaria para calcular la rentabilidad financiera en cada caso. Entonces, la rentabilidad económica, ¿cómo la calculamos? Hemos dicho que era resultado, el BAI, resultado de explotación, que tiene un valor de 40.000 positivo de beneficios, ¿vale? Por lo tanto, tendremos un 40.000, que es el valor, lo ponemos en el numerador, y en el denominador ponemos el valor del activo. El valor del activo
Me lo ha dado el enunciado al principio, aquí a la derecha, activo total, 350.000. El enunciado también me dice cuáles son los fondos propios, que en este caso sería equivalente al patrimonio neto. En este caso, para calcular la rentabilidad financiera, pondríamos como denominador 165.000 y como numerador el valor del resultado después de impuestos, que en nuestra cuenta de resultados hemos dicho que eran 23.250. Vale. Una vez calculados cada una de las variables, obtenemos las siguientes soluciones. La rentabilidad económica es de un 11,42% y la rentabilidad financiera es de un 13,28%. La interpretación de estos resultados son que la rentabilidad económica indica que la empresa obtiene 11,42 euros de beneficio de explotación por cada 100 euros invertidos en su activo, ¿vale? Mientras que la rentabilidad financiera es una rentabilidad vista desde el punto de vista de los socios, que dice que por cada 100 euros invertidos por los socios en la empresa, que están en el patrimonio neto, esta obtendrá 13,28 euros de beneficio netos de impuestos.